Oigan, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio más de Conversamos y además nadamos. Y pues como muchos de los que nos han seguido a lo largo de la historia del programa, saben que para mí siempre es un honor, siempre es un placer y un gusto muy grande tener a Julio Tenorio aquí con nosotros. Para los que no saben, siempre lo voy a decir, Julio es uno de los responsables de que exista este programa y quien me regresó, bueno, no me regresó, pero más bien me reavivó la chispita de la locura acuática. Así que cualquier queja con él. Ah, no, no es cierto. No, no es cierto. Y pues para los que no lo conocen, que yo sé que muchos de los que están aquí ya lo conocen, pero quiero contarles un resumen de su trayectoria para que sepan quién está aquí en el panel. Él es capacitador en Iberoamérica, fue entrenador de las selecciones de México y Chile, es máster en alto rendimiento por parte del Comité Olímpico Español, es terapeuta acuático por parte de WABA, Aqua Brasil y Watsu Europa, y bueno, es el fundador de la Asociación Nadar Sin Fronteras y también la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo, la Educación y el Deporte, AIDED. Así que, pues después de esta pequeña presentación, pues ¿cómo ves, Julio? ¿Iniciamos la conversación? Arrancamos. Eso. Oigan, como Julio ya estuvo en el programa, fue el primer invitado del programa, pues a él no le puedo hacer, ni modo que le haga otra vez las preguntas de cajón. Entonces, tengo otras preguntas de inicio que espero que disfruten los que están acá. La primera pregunta, Julio, es, ¿qué significa para ti el agua? Pues desde el contexto más natural y biológico, vida. Quizás sin vida, o no quizás, sino estamos seguros que sin vida, sin agua no hay vida, ¿no? En estricto rigor es eso, el agua es vida. Y creo que todas estas propiedades y bondades del agua en nuestro cuerpo, en nuestro medio, que queremos desarrollar ciertas actividades, pues creo que es el significado más puro, que es vida, ¿no? Agua es igual a vida. Y para mí eso significa el agua, vida. Genial. Oye, y bueno, les explico a los demás que esta conversación también va a ser un poco diferente porque en esta sí tenemos un tema propiamente a platicar, ¿no? Y por ahí los que vieron los flyers se darán cuenta que el tema, pues es un tema súper interesante que tiene que ver con los paradigmas de la natación y del alto rendimiento en México. Entonces, solo para dar como un contexto, Julio, me gustaría que nos contaras para ti qué es el entrenamiento y qué es el alto rendimiento. ¿Cómo lo definirías? Bueno, cuando hablamos de entrenamiento, debemos de saber que es una carrera. O sea, el entrenador hace una carrera de 4 o 5 años, como la hace un abogado, como la hace un educador físico. Es una carrera formal que desgraciadamente en México hay muy pocas instituciones universitarias que ofrezcan esta carrera. Y esto refleja un gran significado de la importancia que tenemos sobre el entrenamiento deportivo, que realmente está en pañales en nuestro país. Entonces, hay una gran necesidad de entrenadores. Sin embargo, como no hay tantas escuelas de entrenadores deportivos, pues se ha hecho como una manera un poquito normalizada que el profesor de educación física asuma estos roles de la carencia que tenemos de entrenadores deportivos. Entonces, siempre digo que una parte es la enseñanza, aunque el aspecto de entrenar también es una enseñanza, pero más propiamente cuando hablamos de enseñanza acuática y de entrenamiento acuático. Hay una gran diferencia ahí. Y
y considero que el educador acuático lo que pretende es enseñar unas bases que van a servir a futuro para poder ser entrenables. Pero en esta parte de la enseñanza y esa vinculación al entrenamiento, no tendría ningún sentido el que no se hiciera un buen trabajo en la educación acuática, creando estas bases que van a permitir en unas etapas de niños entrenables, porque vamos a hablar de niños y jóvenes entrenables, y que no todos los niños y jóvenes son entrenables, y determinar una edad muy importante en la cual empieza el entrenamiento. Sobre todo para no romper los contextos, ¿no? De que en chicos menores de 8 años, porque he oído estas cosas, ¿no? De todo se oye, pero soy entrenador de bebés. A mí me parece un poquito fuera de lugar, ¿no? O soy entrenador de niños de 4, de preescolar, Sí. de una forma un poquito arbitraria, pero considero que hasta los 8 años todo ese proceso es de enseñanza-aprendizaje de las actividades acuáticas o de las habilidades natatorias, y a partir de los 8 o 9 años podríamos ya hablar del entrenamiento. La pregunta que me haces del entrenamiento y abocando a que es toda una carrera, incluso hay maestrías y hay doctorados en entrenamiento deportivo, del cual yo pude estar privilegiado por una beca del gobierno de México para irme a hacer esos estudios a España. Yo lo que realicé fue una maestría en alto rendimiento deportivo. Esto por contextualizar, porque muchas veces tomamos este rol carente de producción de entrenadores en México y lo asumimos los profesores de educación física, pero son dos cosas diferentes. Entrenador a entrenar y educador a enseñar. Básicamente creo que ese es un contexto que hay que definir bien, y qué es lo que yo debo hacer como educador y qué debo hacer como entrenador. Claro que si tengo la preparación de las dos, que he sido educador acuático y entrenador acuático, bueno, eso ya es formidable. Entonces considero que el entrenamiento es la capacidad que tiene el entrenador del conocimiento de todos estos principios biológicos y pedagógicos que va a aplicar en determinadas edades y en determinadas fases de desarrollo, de crecimiento y maduración de nuestros atletas, cuidando mucho y respetando mucho estas capacidades, o sea, no sobrecargando o no estimulando lo suficiente, porque los dos van a dar un resultado muy similar. Si yo sobreentreno a mis chicos o no los entreno, el resultado va a ser el mismo. Debe ser un entrenamiento oportuno a cada una de las fases de desarrollo. Por decir algo, ¿cuándo vamos a empezar a hacer el trabajo de la resistencia aeróbica? ¿Cuándo vamos a hacer el trabajo de la fuerza? ¿Cuándo vamos a hacer el trabajo de la velocidad anaeróbica aláctica o lactácida? La resistencia metabólica, que en estos juegos de los sistemas metabólicos nos van a permitir definir cuándo está madurado el organismo del nadador para yo aplicar la carga. Pero hay un concepto más, Ana, que nos hemos quedado ahí un poquito limitados. O sea, hablamos de alto rendimiento. Pero después del alto rendimiento, adivinen qué, hay otra fase que se llama máximo potencial del rendimiento deportivo. Y es donde está la elite. Y parte a partir de entre los 24 años hasta los 34, 35 años, donde los estudios realmente del potencial máximo del ser humano se dan en esta etapa. Entre los 24 alcanzan un punto máximo alrededor de los 30 años y luego va descendiendo un poquito, pero están en el máximo potencial entre los 24 y 34 años. Es de ahí que los nadadores de elite, en su gran mayoría ahora, pues en promedio de mujeres están entre los 26 años promedio, las finalistas, y 28 los hombres. Wow. Y eso ya rompe el primer paradigma de lo que creíamos, que la natación es un deporte de niños, ¿no? Como la gimnasia.
Pues no. La natación, las últimas 4 Olimpiadas, las estadísticas marcan que cada vez hay nadadores más longevos. Entonces, debemos de saber que la carrera del entrenamiento deportivo es muy largo, muy, pero muy largo, si tienen ese propósito de tener el máximo rendimiento deportivo, pasando por el alto rendimiento, pasando por el rendimiento y pasando también por todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ok, buenísimo. Oye, Julio, me gustaría, ya lo tocaste hace ratito, pero me gustaría que le explicaras a la gente un poco qué pasó cuando te fuiste a España, ¿no? Porque era, por lo que me has contado, era un Julio antes de España, ¿no? Y después de España, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió ahí? Porque creo que es un gran ejemplo de justo esta parte. Sí, creo que es un antes y un después, definitivamente, porque me vino a dar muchas explicaciones, ¿no? De mi fase como nadador y luego como mi fase de entrenador. La verdad es que como nadador fui un nadador regular, un poquito del montón, y como entrenador empecé a destacar a muy temprana edad, ya a los 21 años era entrenador de una selección infantil B que participaba en unos campeonatos centroamericanos aquí en Huastepec. Pero previo a eso ya había sido nominado a los 20 años entrenador de la selección nacional para acompañar la preparación de la selección italiana que estuvo haciendo la gira y acompañando al equipo italiano y al equipo de México. Pues hicimos una gira de varias competencias desde 1980, era previo a Juegos Olímpicos del 80. Y bueno, acababa yo de salir de ser nadador del Comité Olímpico y tuve muchas carencias, ¿no? Entonces voy a explicar por qué la importancia de haber vivido como nadador de alto rendimiento, entrenador de categorías infantiles, entrenador de alto rendimiento y posteriormente entrenador de la selección mayor de México, que participaba en Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales. Todas estas facetas me dieron la motivación para yo seguir preparándome. Quería estar comprometido en el sentido de hacer lo que fuera necesario para lograr ser el mejor entrenador de México. Esa era mi meta, ¿no? Entonces, postulo una beca y bueno, pues me otorgan la beca para irme a estudiar a España, 2 años, un máster en alto rendimiento deportivo, y me doy cuenta que no voy tan mal. Voy en la metodología, que ya la había aprendido desde 1988, cuando era todavía un entrenador novel, y ahí me permite pues seguir con esta filosofía de trabajo, ¿no? Muy, muy europea, muy española. Mi escuela siempre ha sido muy española desde principios, gracias al profesor Fernando Navarro, que aparte fue mi tutor. Y esto, bueno, pues en 1997 emigro para España para hacer esta maestría. Y hay un corte ahí que dentro de la materia del alto rendimiento teníamos una materia que se llama Psicología del Alto Rendimiento y los Recursos Humanos Deportivos. Entonces era una materia que nos daba el profesor José Lorenzo González, que en paz descanse, y el profesor González, pues yo creo que vio algo, no sé si un poquito de lástima, porque como era yo becado, me dijo, Julio, ¿quieres hacer la maestría en Psicología del Deporte y Recursos Humanos? Le dije, sí, pero no tengo dinero. Te voy a hacer la beca del 100%. Entonces el profe José Lorenzo me otorga una beca del 100% para hacer la maestría en Psicología del Deporte y Recursos Humanos Deportivos. Ahí es donde se parte realmente, no en la maestría de alto rendimiento, sino se parte en la maestría de Psicología del Deporte. Y entonces en la maestría de Psicología del Deporte empiezo a ver todas estas fases del desarrollo, toda la parte educativa, toda la parte evolutiva, y me engancho. Y entonces me clavo tanto en esta metodología
que dejo un poquito al lado la maestría de alto rendimiento. Me faltaba hacer prácticas profesionales y me aboco, o sea, completamente abocado porque empieza a ser una pasión para mí. Y empiezo a tener más contacto con educadores acuáticos en ese entonces, que era una revolución impresionante, y me aboco a trabajar con ellos y dejo al lado lo que es el alto rendimiento. Me apasionó tanto y empiezo a tomar cursos, empiezo a hacer la maestría en psicología, empiezo a hacer investigaciones y hago un plan, hago todo un proyecto y lo presento a la comunidad de Murcia, donde estaba Enrique Conde, que fue uno de mis pilares y profesores inspiradores, porque mucho de este modelo lo trabajé con él allá en Murcia, y luego pues con Luciane Wolfes, que también estaba por ahí, con José Antonio, con José Antonio Murcia, y entre toda esa parte, Murcia fue un catapum de todo lo que era la educación acuática. Y la parte de Sevilla también, empezaban a hacer una revolución impresionante. Ya en 1990 habían empezado con el proyecto de la educación acuática, muy influenciados por Francia, por los modelos educativos franceses, y pues con un contagio muy padre. Entonces, presento este proyecto y luego lo presentamos conjuntamente en la Federación Española de Natación, y se crea un modelo aparte del de monitor de natación, pero con un modelo orientado a la educación. Entonces ahí tengo oportunidad también de conocer a otros grandes pedagogos acuáticos, como Isabel Rico, Isabel Martí, que también ya falleció. Fueron mis profesoras de didáctica en educación física y natación, y me involucro completamente a la parte educativa. Entonces, mi trayectoria en el máster de alto rendimiento duró muy poquito, y los siguientes 15 años que estuve en España, pues fueron totalmente orientados a la educación acuática. Wow, wow. Yo sabía que nos tenías que contar esta parte, porque sí, yo me sabía la mitad de la historia, pero me sorprendió esta parte de la bestia, y ahora entiendo perfectamente de dónde surge todo el proyecto. Y un poco me parecía que esta parte era importante porque quiero que ahorita hablemos un poquito de desde tu perspectiva, cómo está la natación en México. Bueno, sigue como hace 40 o 50 años, o sea, realmente no ha habido grandes transformaciones. No podemos saber o estar a ciencia cierta decir que ha habido un cambio significativo, pero incluso los cambios, Pau, ya no son suficientes. O nos transformamos, y la transformación es un proceso mucho más profundo y comprometido para generar unos cambios. Y seguimos con un arraigo cultural y con un arraigo de creencias. Creemos que muchos de nosotros, y igual yo lo creí, seguimos creyendo que entre más rápido aprendan a nadar los niños, mayores posibilidades tienen de ser buenos nadadores o tener un máximo rendimiento. Y es totalmente lo contrario. Tengo que decirles que eso a mí me impactó cuando lo estudié en esta maestría que acabé en el año 2000, o sea, ya hace 21 años. Y este era un paradigma, ¿no? Y había mucha confusión también en los entrenadores y en los educadores españoles, porque decían, ¿cómo es posible que ahora vamos a cambiar la patadita por movimientos globales? ¿Cómo vamos a dedicar más tiempo a saltar y a equilibrio? ¿Por qué vamos a hacer otras actividades que no son tan especializadas? Y había una razón totalmente biológica y fisiológica que nos explicaba, ¿no? Hay una etapa para desarrollar cada una de las cosas, entonces se llaman fases sensibles del desarrollo. Y como no hemos roto ese paradigma y no lo hemos estudiado a profundidad,
pues se genera una forma de actuar similar a la de hace 40 años. ¿Qué quiere decir esto? Hemos tomado la natación, lo digo, como la pomada milagrosa, ¿no? O sea, si llega un bebé, todavía habemos gente que hacemos la patadita y le movemos las piernas. Si son preescolares, igual les movemos las piernitas, les movemos los bracitos, incluso les movemos la cabecita para que aprendan a girar. Y enseñamos patada, abrazada, respiración, y luego crawl, dorso, pecho, mariposa. Pero van pasando los años y seguimos enseñando lo mismo, o sea, crawl, dorso, pecho, mariposa. Cuando son juveniles, igual los enseñamos a nadar y luego a entrenar. Cuando son máster, igual los enseñamos a nadar y luego a entrenar. Cuando son de tercera edad, igual los enseñamos a nadar y luego a entrenar. Entonces, seguimos haciendo las mismas cosas y como consecuencia tenemos los mismos resultados. Así es. Entonces, no ha habido un trabajo muy profundo, aunque hay intentos buenos, pero aislados, que siempre lo mencionamos. Y la comprobación de todo esto, pues son las evidencias que hay en Francia, en la natación a nivel mundial, y ahora actualmente que está surgiendo la natación española, pero está basado en ciencia, está basado en evidencia científica y está basado en evidencia pedagógica y biológica. Y eso requiere de muchos años de estudio. Y quizás a veces yo como entrenador mexicano, pues a lo mejor no tenía la posibilidad de estudiar, a menos que me lo becaran, ¿no? Que fue mi caso. Pero en el caso de no ser becado, yo me imagino las grandes complicaciones que hubiera tenido en México para ser entrenador y estudiar entrenador. O sea, ya era entrenador. Entonces, como que entra, ¿para qué entreno? ¿O para qué estudio si ya soy entrenador? O sea, ya tengo ese título cotidiano, ese título por el simple hecho de hacerlo, yo ya soy entrenador. Entonces, yo creo que hay que romper esta parte porque comento que no solamente es necesario la materia prima, que son nuestros nadadores, que hay mucho talento. Necesitamos también detectar talentos como entrenadores. Y creo que ahí nos estamos quedando un poquito cortos, a pesar de lo que piense la gente, porque ya saben que en ese sentido soy muy confrontativo por la experiencia que me permitió realmente confrontarme a mí. Entonces, sabemos que ahora la natación, para alcanzar los máximos rendimientos, es a partir de los 24 años. Imagínate cuántos años previos de actividad acuática tenemos que hacer. 20 años. Para que realmente a los 18, 20 años, que es el periodo donde se retiran nuestros nadadores, es realmente donde deberían de empezar a hacer el alto rendimiento y alrededor de los 22, 23 años sacarle todo el provecho en el máximo rendimiento deportivo con otros métodos de entrenamiento donde utilizamos ya unos métodos muy sofisticados como la periodización inversa, como el sistema de repeticiones de alta intensidad, el USRL, como también el trabajo del ATR, como son las programaciones o la planificación ondulatoria, y todo este sistema de entrenamientos novedosos que aplican las mejores selecciones nacionales deben ser aplicados cuando el nadador ya está en el alto rendimiento, no antes. Ya cuando está madurado el organismo del atleta es cuando empezamos a hacer otros tipos de entrenamiento y se rompe ya el esquema tradicional de entrenamiento, que es la periodización, el periodo de preparación, el periodo de preparación general, el periodo de preparación competitivo y el periodo de preparación especial. Eso se deja hasta los 18 años como un modelo universal de entrenamiento para desarrollar todas las cualidades y facultades. Pero a partir de los 18 años, el trabajo debe ser enfocado a la intensidad de la prueba. Quiere decir, yo tengo que entrenar los metros necesarios y el sistema de energía necesario que va a utilizar en la prueba a competir.
Y seguimos trabajando muchísimo kilometraje, que llamamos kilometraje basura, que hay una parte del kilometraje que hay que hacerlo, pero en determinados periodos, ya cuando estamos en el periodo de preparación especial, pues se aplican otros métodos de entrenamiento que realmente van a sacar el máximo potencial de tu nadador. Con lo cual, a veces o no los entrenamos lo suficiente, o los entrenamos de más, o no los entrenamos de forma adecuada, atendiendo a que el alto rendimiento requiere esto. Requiere llevarte al máximo, al tope, y no todos están preparados para eso. Quiere decir que aunque tengamos talentos, posiblemente tampoco haya tantos chicos que sean entrenables. Todos pueden ser entrenables, pero no todos pueden llegar. La fórmula sería tener un gran talento deportivo, un gran nadador, pero con un entrenador altamente cualificado. Nuestro entrenamiento es la preparación, es el estudio, es la investigación, es el descubrimiento, es el seguimiento, es la ciencia acompañando este proceso del alto rendimiento de los nadadores. Y entonces aquí resalta lo que hace 40 años hacemos en México. Llegan a los 18, 20 años, emigran a Estados Unidos por otras circunstancias que a veces desatendemos nosotros, como la parte socioafectiva, la parte personal, la parte profesional, que no hay una estructura en todo el sistema mexicano para poder retener a los propios nadadores con un recurso de entrenadores altamente calificados y que tengan todos los recursos como un fisioterapeuta, un psicólogo, un trauma deportivo, gente que acompañe en todo este procedimiento. Y como no hay aquí, pues la gente migra, ¿no? La gente se va a conseguir eso que no ha podido lograr tanto el sistema como nuestra propia capacidad, el hecho de que mantengamos aquí a nuestros nadadores. Ahora, de los 20 chicos que van o están logrando o intentando dar marca para Juegos Olímpicos, pues creo que 18 o 19 entrenan en Estados Unidos. Entonces podemos decir que nuestro alto rendimiento está muy limitado y el máximo rendimiento quizás no exista. Claro, claro. Y la otra, ¿no? O sea, ahorita has mencionado como varias variables que nada más quiero remarcar, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con la formación del nadador desde su inicio de la etapa, desde la enseñanza, ¿no? Cómo los enseñamos para que puedan llegar en las condiciones adecuadas a la parte de entrenamiento, ¿no? Que eso nos toca a los educadores acuáticos, ¿no? Ahí está una variable, ¿no? O digamos, si no se conciben como educadores, a los profesores, ¿no? A los que enseñan, a instructores, ¿no? A eso nos toca a nosotros. Después hay otra variable que acabas de mencionar, que tiene que ver con los entrenadores cualificados, ¿no? Que sepan, con talento, con ganas de aprender, ¿no? Y también ahorita mencionaste todo el sistema, ¿no? Que tengan, digamos, que estén rodeados, ¿no? Del equipo necesario, con las condiciones adecuadas. Por acá decía Serge, ¿no? ¿Estás de acuerdo que a los deportistas no se les apoya? Y también es el factor que no hay avance, ¿no? Que creo que también es una de las variables, ¿no? Que está por ahí. Y entonces, ahorita nada más de lo que hemos analizado, van tres, ¿no? Van tres variables que son indispensables y que van en todo momento, ¿no? Lo que te iba a preguntar es, oye, ¿los papás juegan en esta parte también? Cantidad. Cantidad. ¿Qué pasa con nuestros papás? Los papás son el producto y el reflejo como espejo de nosotros los entrenadores. Si yo soy un muy buen entrenador, mi grupo de padres son muy buenos apoyando el proyecto. Porque como buen entrenador comprometido me implico incondicionalmente en todos los aspectos que van a permitir que este nadador se desarrolle. Pero no puedo yo solamente enfocarme a sacarle el máximo jugo físico a mi nadador si tiene una mala relación familiar.
o tiene mala gestión de las emociones, o se para al banco de salidas y está cagado de miedo. Debo de tratar al nadador como un todo, como un ser integral. Y muchas veces nos vamos y desestimamos toda esta parte del desarrollo de estas esferas evolutivas, donde tengo que estar bien de la cabeza, a nivel psicológico, a nivel psicomotor, la información que tenga de mi mente que sea coherente con mi cuerpo. Y lo que yo piense, lo que yo diga y lo que yo haga tiene que tener coherencia con lo que entreno, tanto para el nadador como para el entrenador. Entonces ahí es cuando el entrenador busca todas las herramientas, las que sean necesarias para involucrar en la familia, dando una información adecuada y poniendo en su lugar a cada papá y diciéndole, tu papel de padre es el apoyar a tu hijo en esto, en esto. Tu papel como entrenador es esto, esto, esto. Y tu papel como nadador es esto y esto. Como no se definen los roles por falta de capacidad del entrenador, porque este es el director de la orquesta. El director de la orquesta define las estrategias y una de las estrategias es esta, la información a los padres de familia de forma adecuada y asumiendo los roles que cada uno debe de realizar. Cuando no se estructuran los roles que acompañan al alto rendimiento del atleta, se genera una gran confusión. Entonces, el padre asume roles de entrenador y el entrenador asume roles de papá. Y lo que genera estas funciones que no están definidas es una gran confusión en los atletas desde temprana edad. Y entonces tienen dos visiones confusas, a veces arbitrarias, a veces solamente con una perspectiva, a veces muy grotesca, en decir que tu entrenador no sabe nada, yo sé más. O nosotros los entrenadores diciendo, ese papá es un pesado, cree que lo sabe todo. Pero eso genera una gran confusión en nuestros nadadores. Y eso se percibe, aunque no sea verbalizado, aunque no esté en nuestras conversaciones, hay muchas formas de expresar que hay un desacuerdo. Entonces tenemos que tener acuerdos en conjunto si realmente queremos llevar a cabo. Precisamente ayer un profesor, un colega de Ecuador nos decía que llevaba muy bien a sus nadadores y hasta los 20 años por un problema familiar. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? No, pues broncas familiares. No, te faltó compromiso con tu atleta para verlo como un ser total. Yo no puedo entrenar a una persona que no complemente toda esta forma de manera integral, porque tiene que dominar las emociones, la alta intensidad. El alto rendimiento es solamente para un pedacito de nadadores. No cualquiera puede llegar al alto rendimiento y menos llegar al máximo rendimiento. De tal manera que cuando hablamos nosotros en México de alto rendimiento, ya un niño que vemos que está en un centro de alto rendimiento, no es que mi niño esté en alto rendimiento, no que mi niño ya sea alto rendimiento de tal. Se logra el alto rendimiento cuando han crecido, madurado y desarrollado lo suficiente, que en mujeres va a ser entre los 16 y 18 y los hombres entre los 18 y 20. Ahí es cuando ya podemos empezar al alto rendimiento. Y posterior, 3, 4 años posteriores, 23, 24 años, cuando ya se adquiere totalmente esta parte evolutiva del crecimiento, de la maduración del desarrollo, es cuando entra este nuevo concepto del máximo potencial del rendimiento deportivo, que es un concepto que no lo hemos oído mucho, pero es el ejemplo de la gente que está en las Olimpiadas ganando medallas o en finales olímpicas que dedican de 12 a 16 horas al entrenamiento. Eso no quiere decir que estén 16 horas en el agua. A lo mejor hacen 2 horas de carrera, 2 horas de pesas, 3 de nado, sesión de psicológica, preparación psicológica, porque también se entrena. Modificación de la conducta, planificación de estrategias, visualización, todo eso se entrena.
Sesión con el fisioterapeuta, programas de rehabilitación, programas de mejora postural, otra vez el entrenamiento, otro trabajo de fuerza, otro trabajo de resistencia. Y están dedicados en cuerpo y alma al máximo rendimiento, al máximo, al llevarlo al tope. Pero esto nunca será sano. O sea, el máximo rendimiento, el llevar el cuerpo, el organismo a su máxima expresión, nunca será sano. No, claro. No lo es. No, no. Oye, fíjate que Alejandro Sánchez justo dice, ¿no? Que rara vez se les da un plan, ¿no? Completo a los nadadores y a los padres, ¿no? Para que entiendan, ¿no? Y puedan realmente llegar al alto rendimiento si eso es lo que quieren, ¿no? Y dice, y que hay que explicarle, ¿no? Los años que se requieren, los pasos que se tienen que hacer, los filtros que tienen que pasar a lo largo de las competencias, ¿no? Digamos, todo lo que tiene que ver con el atleta, ¿no? Y su trayectoria, pero en un plan, justo lo que tú decías, ¿no? Y ahorita fíjate que por acá está Miriam Salas, y entonces por aquí Miri decía que cuando estabas hablando de los educadores acuáticos y lo que queremos hacer, ¿no? En la transformación de la enseñanza, decía Miri, lo estamos intentando, hay mucha chamba, porque hay que cambiarles el chip. Y ahorita me quedé pensando que a quiénes hay que cambiarles el chip, porque unos somos los maestros, que a lo mejor eso es lo obvio, ¿no? De que a lo mejor empezaste con una enseñanza técnica tradicional, ¿no? De mover en las piernitas, el bracito y tal, y entonces ahorita estás entendiendo este nuevo concepto. Pero mi pregunta es, ¿realmente el tema somos los maestros y los educadores acuáticos? O también otra variable que hay que meter a la ecuación es a los dueños de las albercas, de las escuelas de enseñanza y también, como no, de los clubes deportivos que también hacen cierta labor de enseñanza. Sí. Ahí hablamos del aspecto físico-social. Por darte un ejemplo, por nombrarte, por ejemplo, la filosofía francesa o española, que es la que más he estudiado, el sistema de enseñanza acuática es única. O sea, hay un programa nacional de educación acuática. Programa Nacional de Educación Acuática. Y hay un Plan Nacional de Desarrollo del Rendimiento Deportivo en general, o hay un plan que plantea la Federación, que es el Plan Nacional de Desarrollo de las Actividades Acuáticas, ¿no? Waterpolo, sincro, natación, y cada uno tiene una programación a muy largo plazo. Llega a haber seminarios o materias de un semestre solamente de planificación. Y se habla de la planificación a largo plazo y que entendamos todas las fases. Por ejemplo, si queremos proyectar a un talento deportivo, debemos de incidir en ese desarrollo a partir de los 3 a 6 años en la etapa preescolar. Por eso creo que mi contribución para los posibles nadadores de alto rendimiento radica exactamente en esta etapa. En la etapa preescolar arranca toda esta formación. Pero la gente no lo ve así, la gente lo ve, aprendan a nadar, pásemelo lo más rápido posible cuando ya naden los 4 estilos y yo ya me encargo de entrenar. Bueno, esa es una metodología un poquito arcaica y empírica, hay que decirlo. Y de los 3 a los 6 años, incluso de los 3 hasta los 8 años, todo nuestro trabajo debería estar enfocado en el desarrollo de la motricidad terrestre y actualmente el término de la motricidad acuática. Porque si no se desarrolla la motricidad en esta etapa, que es la etapa preoperativa, donde el cerebro funciona de una manera diferente y donde las acciones motrices se están adquiriendo para quedar en ese patrón, si yo no desarrollo las habilidades motrices,
lanzamientos, saltos, giros, lanzamientos, desplazamientos variados, no solamente pateta de crawl, hay 1000 maneras de desplazarme, hay 1000 maneras de moverme. Todo lo que es el equilibrio, todo lo que es los giros, los movimientos corporales, el control corporal, tanto fuera, dentro del agua, y además todas las manipulaciones que me van a permitir tener una buena sensación, ¿no? Con el agua, un buen agarre, una buena sensación, y eso se adquiere a través de desarrollar la parte sensoriomotora y la parte preoperativa, que es hasta los 8 años. Por eso marco siempre, los primeros 8 años es absorber todo lo que se pueda desde el área motriz, desde el área cognitiva y desde la socioafectiva. Esa es nuestra base. Esa base, si no se tiene, va a ser que, si no se tiene, va a ser que se desarrolle a medias o sesgado. Es un aprendizaje sesgado. Y entonces cuando llegan a los 9, 10 años, que queremos enseñarles a hacer la marometa, pues tenemos muchos problemas, pero eso fue por una carencia de no enseñarle los giros transversales en la etapa preescolar o en la etapa preoperativa, que le permiten con soltura y a través de un bagaje motor poder hacer con facilidad una vuelta, un giro longitudinal que les permita controlar su cuerpo cuando van nadando de crawl y que tienen que girar muchísimo, y que ellos, pero van realmente con los hombros planos, haciendo mucha resistencia. No hay esa sensación corporal, ¿no? El dominio de mi cuerpo en el medio acuático. Y tengo que dominar todas estas habilidades natatorias principalmente para posterior, cuando empieza el entrenamiento de la técnica y la enseñanza de la técnica, que es a los 9 años. ¿Por qué a los 9 años se enseña todo este proceso? Porque a partir de los 9 años es la fase sensible de la coordinación motriz. ¿Qué quiere decir esto? Agarro todos los pedacitos de la coordinación motora básica y las manipulaciones, toda la motricidad fina, y ahora la combino para los estilos. Y la coordinación motriz tiene que ver con el tiempo, frecuencia, ritmo, precisión del movimiento. Ahí se nos fue tantito Julio. Y aquí está Julio de regreso. ¡Ya regresaste! Es que está entrando un norte, no sé, me acompañan los norte, la vez pasada igual tuvimos el norte ahí, pero bueno. Sí, caray. Oye, nos quedamos donde estabas explicando, ¿no? De la parte de la brazada. Sí, la importancia de las habilidades motrices finas, toda la sensopercepción, que tiene que ver con las manipulaciones, con los agarres, con el espacio temporal, con la precisión de los movimientos, con la anticipación, con los cambios de ritmo. Todo esto es importante en esta fase que se da a partir de los 9 hasta los 12, 13 años, que es la fase de la coordinación motora. Pero esto, trabajando lo global, nos da la posibilidad de poder desarrollar las habilidades no solamente para natación, por ejemplo, los giros transversales, los anteroposteriores, los longitudinales nos van a servir para clavados, que en clavados es la mejor potencia que tenemos, ¿no? En los deportes acuáticos en México, y que es una población muy, muy escasa en comparación con todos los que nadamos. Natación y waterpolo a nivel internacional estamos ahí muy regularcito, ¿no? Pero clavados está muy bien, y a veces tenemos talentos que podemos detectar alrededor de los 12, 13 años, con un perfil, con una posibilidad de que sean buenos clavadistas, y los retenemos y los dejamos nadando. Pero hay más opciones, o nado sincronizado, ¿no? Con las chicas. Si vemos que hay una buena flotación, un buen control de la apnea, pues todo eso se hace a partir de una detección de talento científico, no a ojo de buen curero. Ay, mira, ve, ese niño hace bien bonita la patada de pecho, va a ser pechista. Bueno, quiero decirles que la forma natural de nadar es la flexoextensión en los niños, y lo más natural es que hagan la patada de pecho en vez de que hagan la patada de crawl.
Pero como tenemos esquematizado tantas cosas que creemos, pero que en realidad no son, entonces seguimos lo mismo haciendo y pues los resultados siguen siendo los mismos. Incluso hubo una época, no hace mucho, hace 8 años, donde no solamente no había desarrollo, sino incluso hubo un decremento del desarrollo de la natación. 3 Olimpiadas que no hubo pues casi nuevas marcas, poca asistencia en el foro internacional y en lo que la natación mundial crecía, la natación mexicana iba para abajo, o sea, no es que fuera a la par creciendo, que ya había un distanciamiento, sino que incluso hubo mucha, fue demeritando, ¿no?, la calidad de los nadadores. Pero todo esto te digo que hay un plan nacional de desarrollo, todos los colegios, a partir de 4º año de primaria y hasta 6º, nadan sí o sí. Un día a la semana durante toda su formación primaria. Las escuelas están al lado del polideportivo, donde se puede elegir cualquier deporte, y posteriormente se detectan ahí los talentos, se mandan a un centro de detección de talentos, se hacen pruebas biomecánicas, psicológicas, fisiológicas, y a partir de ahí ya se van orientando en el área de natación, quienes tienen posibilidades para saltos o clavados, quienes tienen posibilidades por la corpulencia en el waterpolo, la flotación en nado sincronizado, y se hacen todas estas pruebas de un test motor y de un test de coordinación motriz. Cuando no se logra realizar de forma óptima este test de coordinación y de habilidades motrices, entre nosotros nos decíamos que nos habían llegado muchos analfabetos motrices, o sea, carentes de información motora, lo cual va a ser muy difícil que logren potencializar el aprendizaje y el entrenamiento de la técnica. ¿Por qué? Porque vienen carentes de una información motora, que es la base de la técnica en todos los deportes. Entonces, desestimamos muchísimo la parte del desarrollo y coordinación motora y nos abocamos a la especialización de la técnica desde muy temprana edad. Lo único que genera la especialización o la alta especialización precoz es que disminuye nuestras posibilidades de adquirir más aprendizajes motrices. Y entonces es una cuestión reversible. ¿Qué quiere decir reversible? Es un principio pedagógico, la reversibilidad. Si yo entreno más de lo mismo, llega a un punto límite que ya no se desarrolla más, porque ya no tengo más energía, más elementos, más bagaje, más experiencias motrices que me permitan experimentar otros movimientos. Ahí me quedé pensando, ¿no? De la importancia de, sobre todo en la etapa de educadores acuáticos, sobre nuestro papel como motivadores a la exploración de movimientos, ¿no? Les decía, ¿no? Que la importancia, justo para el analfabetismo motriz, la importancia de dejar que los chavitos exploren, ¿no? Y solitos vayan también descubriendo todas las posibilidades que tienen en cuanto al movimiento. Sí, porque aquí tenemos que cambiar un chip. Debemos de dejar de ser instructores, porque el instructor te dice qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. En la parte educativa acuática le permito al niño descubrir una y 1000 posibilidades de desplazarme, siendo los estilos de nado solamente una posibilidad de desplazarme, pero no es el total. ¿Me explico? A través de esta experimentación de forma voluntaria, de forma de estrategias pedagógicas como el canto, el cuento, el reto motor, el cerebro también funciona de forma diferente entre los retos motores y posibilita a tu cuerpo a poder resolver ciertos problemas que pueden ser motores, pueden ser cognitivos, pueden ser socioafectivos, pero estás presentando mayores posibilidades de retos para resolver. Con lo cual un niño que se presenta más retos tiene más herramientas para resolver. Cuando tú lo canalizas a que solamente sea una tarea, la única posibilidad de resolverlo es a través de esas tareas que tú has enseñado.
lo cual se convierte entonces en ampliar las experiencias motrices a través de este descubrimiento voluntario, donde el chico, el nene, va a manifestar 1000 maneras de desplazarse, 1000 maneras de girar, 1000 maneras de saltar, y no la típica flechita, y ahí estamos con la flechita y la flechita y la flechita, habiendo 1.000.000 de posibilidades para entrar al agua, 1.000.000 de formas de desplazarnos debajo del agua, 1.000.000 de formas de desplazarnos por arriba del agua, 1.000.000 de trabajo colaborativo, trabajo cooperativo, resolución de problemas en grupo, los conceptos de la solidaridad, el trabajo y la empatía, todo eso tiene que ver, o sea, no somos un ente aislado, no somos una máquina de producción de movimientos que me dan un determinado tiempo, no es así. Si yo no estoy bien emocionalmente, aunque tenga todas las capacidades condicionales, coordinativas, físicas, lo que tú quieras, si no puedes englobarlo e integrarlo, es muy probable que ese potencial que tú tienes se quede limitado. Claro. Oye, justo dice Miri Salas, dice que al hacer las clases con estas habilidades motoras y meter esta parte de la exploración y que los chavitos vayan resolviendo retos, los mismos papás se van dando cuenta de las deficiencias que tenían sus chavitos en términos motores y cómo, ¿no? Van evolucionando a lo largo de lo de las clases, ¿no? Y entonces que cuando eso sucede, entonces los papás entienden la importancia de que vayan a las clases de natación, ¿no? Y que sigan como con estas actividades, ¿no? Eso por un lado. ¿Alcanzaste a oír lo de Miri? Sí. Sí, bueno, cuando yo tengo un talento de educador acuático, sí es realmente una persona preparada, porque ¿cómo definimos el talento deportivo? Pues ya son las capacidades y habilidades que trae natas, y en el educador o entrenador acuático también ya traemos unas habilidades innatas, que para liderar un grupo, y no es suficiente que el niño traiga una carga de muchas facultades si no son entrenables después. Si no se entrenan esas grandes capacidades que tienes, pues los resultados están limitados. Y lo mismo pasa en nosotros. ¿Cómo nos entrenamos nosotros? Nosotros nos entrenamos a través del conocimiento. Así es. O sea, un educador acuático o un entrenador acuático es talentoso en la medida de su conocimiento, porque en la medida de su conocimiento va a poder manejar de forma adecuada la escuela de padres y darle información necesaria y hacer todos los dípticos, programas, reuniones, seguimiento, información. Esa parte la tenemos desestimada. Entonces es más fácil no comprometernos con los papás y solamente que me los traigan y ya les voy informando de vez en vez cuando vamos a competir. Pero hay que hacer todo un plan. Este año vamos a hacer esto, señores. Con los niños de 3, 4 y 5 años vamos a trabajar esto, porque es su fase sensible, tal, pero necesitas información. Porque ¿cómo podemos informar? Aquí la razón de no informar a los padres es que estamos muy limitados de dar una información basada en ciencia y en evidencia científica. Por eso no planteamos un programa. O sea, yo he preguntado en todos mis webinars, oye, ¿y ustedes tienen un programa en su escuela de natación? No. Ya empezamos mal. O sea, no es concebible que tú, teniendo una escuela de natación, no tengas un programa o una filosofía de trabajo o hacia dónde van encaminados. Entonces, cuando no hay esa información, le permites a los padres que puedan pensar lo que sea, porque tú no les has dicho lo contrario. Lo has dejado tan abierto, no está focalizado el programa, ni los objetivos, ni los planes, ni las estrategias, ni los recursos metodológicos, ni las estrategias pedagógicas, que el papá sigue pensando que es patada, abrazar, respiración, flor, dorso, pecho, manifestación. O sea, no hay un rompimiento de ese paradigma. Entonces, una de las materias pendientes que tenemos es educar a los papás en todos estos conceptos evolutivos y educativos, es decirles, los niños no crean que van a aprender a nadar tan a temprana edad, porque todavía no está madurado su organismo, ni su cerebro,
y entonces les vas dando información, pero eso implica un compromiso fuerte, ¿eh? Mucho trabajo, mucha investigación, hacer unos manuales, un documento, dárselo a los papás, citarlos cada 15 días, una charla de un mes, una charla con un psicólogo que les hable de las capacidades evolutivas, qué deben de hacer su niño con 1 año, con 2, con 3, con 4, con 5. A veces invitar a un nutriólogo, pero desde los 3, 4, 5 años para los papás, para saber qué van a comer los niños, porque somos energía producida por lo que comemos. Y empiezan todos estos malos hábitos de la adicción al azúcar. Claro. Y entonces todos estos problemas que se generan en esta primera etapa de la iniciación a una actividad física, donde los requerimientos energéticos deben ser de una vía más natural, por medio de carbohidratos complejos, más verduras, pero ahí, no cuando ya están arraigados al dulce, que cuando le quieres dar una zanahoria no se lo van a comer. Ahí empieza la estructura cognitiva del chico, y lo que tú enseñas en 3, 4 y 5 años va a marcar todo: hábitos, alimentación, formación, estructura del carácter, determinación. 3, 4, 5 y 6 años es una etapa totalmente esponjable para modificar y transformar los hábitos que después van a ser muy difíciles de transformar. Claro, claro. Oye, y ahorita me quedé pensando, ¿no? Hace ratito que estábamos hablando como del equipo del alto rendimiento, pues hablábamos de pues el entrenador, pero una serie de profesionales alrededor del atleta. Y ahorita que también hablabas de la parte de enseñanza, ¿no? También salía que podíamos traer a otros profesionales, a lo mejor no con la misma intensidad que con el del alto rendimiento, pero para ir formando, y que si alguno de nuestros alumnos quiere llegar allá, tenga las bases para hacerlo, ¿no? Sí, necesitamos una muy buena base, una buena cama de soporte de psicomotristas acuáticos o educadores acuáticos, que abarquen más desde los 0 a los 8 años un concepto totalmente educativo, donde crea todas estas bases del desarrollo cognitivo, psicomotor, del lenguaje, de la autonomía personal, del trabajo cognitivo, y que le permita después decidir si quiere entrar a la área de rendimiento o de competencia, o solamente quiere seguir por nadar bien. Y todavía se presenta hasta los 12 años esta posibilidad. Los niños a lo mejor no quieren competir, pero son forzados a competir por toda esta estructura del sistema. O sea, están los empresarios que también se han limitado a creer que solamente la natación vende. Y ya hemos comprobado con muchas evidencias que el programa de matronatación, por ejemplo, es 10 veces más rentable que la natación de bebés. Es muchísimo más rentable la matronatación, desde el punto de vista económico, pero no quieren escucharlos. Creen que les estamos rompiendo el mercado, y no. La natación preescolar es mucho más rentable que la natación que se sigue dando de manera personalizada a niños de 3, 4, 5 años. No es rentable. Porque aquí estás hablando de grupos, incluso con un menor precio y con un tiempo menor, lo cual optimiza y explotas adecuadamente franjas horarias de explotación de la instalación acuática. Oye, y hay un paréntesis hablando de la rentabilidad. Y si hacemos el comparativo, no solo, a lo mejor en matronatación la rentabilidad tiene que ver, ¿no? Con también poder tener más alumnos en una misma hora, ¿no? O media hora. Y entonces ahí viene la rentabilidad. Pero en el caso, por ejemplo, de matronatación, de natación preescolar, la rentabilidad me parece que es muchísimo más interesante. Porque, y pasa también en matronatación, pero entonces aquí, o sea, a lo mejor en un sistema tradicional, pues el chavito va a estar 3, 4 años, nada perrito, nada crawl y dorso, si bien te va, y se va, ¿no? Y alguien que empieza y a lo mejor son 2 años, o 1, o sea, y ya se va, ¿no? Y se va al karate, y se va al ballet, o a donde sea, o deja de hacer deporte, ¿no?
Pero en este sistema comprobadísimo que se quedan y se quedan y se quedan y se quedan, ¿no? Entonces la rentabilidad se vuelve a largo plazo. La rentabilidad es inmediata y adicional a eso te permite, como le estás dando lo que necesita a tu nadador, a tu alumno, constantemente le estás dando lo que necesita porque tú sabes lo que necesitas a través de este conocimiento. Como tú sabes este conocimiento, entonces fidelizas al cliente por muchos años y lo adhieres a un programa donde también hay una adhesión del programa de los padres y del propio niño. Entonces el rendimiento es inmediato y a largo plazo. Es un mantenimiento de nuestros clientes. Porque te vas a sorprender la estadística que hay en el ciclo de permanencia de los alumnos de una escuela de natación. El promedio de permanencia de un alumno que va a aprender a nadar es de 4 meses. Quiere decir que no se quedan más de 4 meses. Y somos tan afortunados que siempre hay niños, entonces siempre vemos las albercas relativamente llenas, porque otra estadística que te va a sorprender es que la mayoría de las albercas no hacen una explotación adecuada del aforo. Conocemos poco de los aforos y cuánta gente podemos nadar, y la estadística es que nuestras piscinas trabajan entre el 33 y 40% de su capacidad máxima. Hay horarios muertos, hay una estructura donde no contamos los metros cuadrados por el espacio vital o acuático que requieren, que son 3 metros cuadrados, y a veces pues tenemos a 1 o 2 nadadoras en un carril, o tenemos 8 nadadores en un carril, y eso ya es una subexplotación de la instalación. O siempre la tenemos a lo largo y no aprovechamos los anchos, o no hacemos cuadrantes, o no hacemos otras estructuras. Aquí lo que va a cambiar es dejar de ser tan racional. Ya somos tan racionalizados a carrera, a una calle, un carril, clase de 1 hora, 45 minutos, o sea, más de lo mismo. Eso es muy racional. Cuando tú estás dispuesto a romper un esquema mental tan racionalizado y volverte irracional, cuando te vuelves irracional, es cuando creas un mundo de posibilidades infinitas de poner la alberca de cabeza, hacerle un parque acuático, ponerle cuerdas, ponerla por cuadrantes, ponerlas como cercos, ponerlas como corralitos, triangular a la gente, las formas de cómo van a circular. Hay 1000 maneras y estrategias de explotación de la instalación que no vemos más de eso. Un carril, 5 o 6 alumnos y ya está. Un carril de 25 metros por 2 son 50 metros cuadrados, ¿cierto? Sí. En eso, en estricto rigor, yo podría estar utilizando esa área, si son 50 metros cuadrados, en la normativa de la norma 254 de la Secretaría de Salud, dice que son 2 metros cuadrados o 3 metros cuadrados, si son infantiles, por alumno. Quiere decir que ahí me cabrían 20 alumnos. Y solamente meto 4 o 5. Claro. Estamos utilizando la instalación a un 25%. Sí, claro. Y ahora que hemos hecho esto de los aforos y la capacidad máxima, pues ahora que estamos más o menos comprendiendo eso, incluso hay albercas que han aumentado su capacidad con esta pequeña fórmula. Y entonces se dan cuenta que habían estado trabajando al 30-40%. Y ahora están viendo la posibilidad de explotar la instalación. Pero no solamente de este concepto que tenemos tan racional de, no, un carril, no es alberca si no es de 25, no es alberca si no tiene 8 carriles, y ese tipo de razonamientos que nos llevan a limitarte, son pensamientos limitantes. Así es. Cuando tú eres irracional, metes toda la creatividad y metes gente, pues respetando los aforos y la capacidad de tu alberca, pero hay muchas posibilidades de explotar la instalación y muchas maneras de tener incluso 6 niños haciendo un circuito en un cuadrito de 4 metros por 4.
Mira, qué interesante. Oye, quiero hacer un comentario, digo que se sale un poquito del tema, pero me encantó el comentario de Miguel Alberto Méndez. Dice, los papás piensan que los niños son como las sopas Maruchan, que les pones agua y ya están listos, ¿no? Ya están listos para la técnica, para nadar, ¿no? Y entonces decía él que era, que por eso la importancia de las pláticas con los padres de familia y así formar a los niños y jóvenes y a los padres también, ¿no? Me encantó ese ejemplo y creo que sí, sí puede aplicar en muchos casos. Y la otra que te iba a platicar, a comentar es que por aquí nos está viendo Paco Rueda, a quien le mando un beso y un abrazo muy grande. Compadre. Y sí, te mando un abrazo de compadre. Y él decía por acá que el alto rendimiento no es negocio para los dueños de la alberca y que la hipótesis de él es que también por eso no se ha avanzado mucho. ¿Tú cómo ves esa parte? ¿Qué onda con el negocio del alto rendimiento? ¿Es negocio o no es negocio? ¿O hasta dónde empieza a ser negocio? No, no es negocio, es inversión. O sea, si tú quieres tener un equipo de alto rendimiento, tienes que tener un buen patrocinador donde aportes becas, donde aportes facilidades, viajes, uniformes. El alto rendimiento no es un negocio, pero precisamente por eso, no te creas, hay mucha gente que patrocina equipos de natación y les da horarios preferenciales y les da todas las facilidades a sus equipos, creyendo, porque también es una falsa creencia, creyendo que teniendo un equipo de natación vas a adherir más alumnos, y eso no es así. Uh-huh. Fíjate que me gustó el ejemplo de Miguel Alberto, porque les voy a recomendar un libro que se llama Bajo Presión. Este es de Carl Honore. Carl H. Honore. Y se llama Bajo Presión. Y este trata de cómo educar a nuestros hijos en un mundo hiper exigente. Y entonces, dentro de estas hiperexigencias está la escolarizada, está la deportiva, está la artística, donde pone un ejemplo. Oye, mi niño le encantaba pintar. Tenía 3 años y pintaba unas cosas maravillosas. No tenía ningún sentido, pero era un colorido, una gran versatilidad. Y entonces, como yo vi a mi niño que pintaba muy bien, lo llevé a una academia de pintura. Y en la academia de pintura le dijeron que no debería de hacer eso, sino que tenía que agarrar el pincel así, y le dieron una forma para hacer una flor, y entonces el niño siguió una estructura que pensaban los adultos que así debería de pintar. Al final de un año, el niño dejó la escuela porque ya no había nada motivante. Lo mismo pasa en la natación. El niño, cuando le dices lo que tiene que hacer, limita su aprendizaje y sus posibilidades de que su cabeza se extienda para más aprendizajes. Pero aparte, este sentido de la hiperexigencia es, tienes que nadar bien. A los 3, 4, 5 años ya tienes que nadar bien. Tienes que saber inglés, del 1 al 100, los números cuando tengas 5 años. Tienes que saber de computación a los 8 años. Tienes que saber tener actividades extraescolares de fútbol y meter todos los goles y ser un crack. Tienes que ser un buen nadador, tienes que ser un buen estudiante, tienes que ser un buen alumno, tienes que ser un buen niño, tienes que ser educado. Y el niño acaba mentándole a todo el mundo. Claro. Este libro te muestra muchos ejemplos, y entre ellos los deportivos, y habla precisamente de estos niños actuales que queremos que sean como la Maruchan. O sea, la inmediatez, la avidez, corrompe todos los procesos evolutivos de los niños. Y es ahí, entonces, donde tenemos que incidir en la escuela de padres. Tenemos el compromiso educativo de compartir también conocimiento con los papás. Si no, no se logra en su totalidad, está sesgado. ¿Y cuántas broncas de nosotros tenemos como entrenadores con los papás? Usted no me diga lo que tengo que hacer porque yo soy el entrenador, en vez de juntarlo. O saliendo del entrenamiento, no, el profesor es bien güey, no sabe ni qué está haciendo ni nada. Entonces, generamos muchas confusiones porque no hay un adecuado plan, ¿no? Ni programa. Lo hacemos así empíricamente y entonces los resultados son empíricos. O sea,
Nada más y nada menos, la natación es el reflejo, espejo de lo que tiene como entrenadores, educadores, el país. Así de sencillo. Así es. O sea, si tuviéramos otro tipo de educadores y entrenadores, nuestros resultados serían otros. Ahí está el resultado de los clavadistas, excelentes entrenadores, que hay un reflejo de sus resultados. Somos resultados. Hay excelentes entrenadoras y educadoras de nado sincronizado, ahí están los resultados. Vámonos a natación, ahí se queda. Vámonos al waterpolo, ahí se queda. Somos el fiel reflejo de lo que hacemos. Y mientras no rompamos estos paradigmas, que es romper con esta forma tradicional de trabajo y no conocer, no tener el conocimiento, pues vamos a tener los mismos resultados. O sea, ¿cuál es la situación actual de la natación en México? Que me preguntabas, la misma que hace 30 años. Claro. Claro. Y justo, ¿no? Lo que platicamos hace un tiempo, a lo mejor con otros educadores acuáticos, que decíamos, bueno, ya cada vez somos más, ¿no? Ya cada vez somos más educadores acuáticos que queremos hacer esto, pero también, o sea, hay que ser conscientes, ¿no? Estamos haciendo una labor de picar piedra y picar piedra en todos los sistemas, o sea, porque lo que yo ahorita me quedo muy clavada es que me parece que estamos más fraccionados de lo que yo pensaba, ¿no? Un poco lo que les platicaba en otros programas es que, pues veía, ¿no? Que estábamos los maestros por un lado, los papás por otro, ¿no? Pero creo que incluso yo pensando ahorita en mis clases, por más que yo tengo buena comunicación con los papás, me parece que ahorita una reflexión a partir de esta conversación es, ¿qué pasa si los involucro en el proceso? Porque ahorita yo les cuento, ¿no? Y les digo, ay, su hijo padrísimo, o ven la clase, y a partir de ahí, pero ¿qué pasa si los involucro? Y entonces hacemos un trabajo en conjunto. Y entonces a lo mejor hay cosas que yo les pido a ellos que trabajen en casa, desde su rol de padres, ¿no? No desde su rol de entrenador, ¿no? Eso también hay que tenerlo muy claro para no provocar esta confusión. ¿Y qué pasa si ellos me involucran también? ¿No? Porque ahorita pensaba en el caso, ¿no? Yo tenía una alumna hace un tiempo que yo no entendía por qué en la clase de natación nunca me había pasado, pero era un niño que no se quería mover. No era que no se pudiera mover, ¿no? Y no me quería hablar, ¿no? Le caía bien y todo, pero claro, hasta que ahorita me cayó el 20 y decía, que llegaba el papá y me decía, le decía al chavito, ¿no? Fulanito, cuéntale a la Miss en japonés, ¿no? Y el chavito así como de, ¿otra vez, papá? ¿No? Y tenía 4 años, ¿eh? Y luego, ¿ya le dijiste a la Miss que te sacaste 10 en quién sabe qué? ¿No? Y el chavito, otra vez, papá. Y esto, todas las clases, o sea, como, ¿ya? Entonces, si lo hacía conmigo, no sé con cuántas personas más, y por supuesto el chavito era un ejemplo de esta sobreexigencia, ¿no? A lo mejor si yo hubiera entendido más qué onda con esos papás, ¿no? Y yo me hubiera involucrado más en esa parte, ¿no? A lo mejor por ahí, hubiéramos, no fue un mal resultado con él, pero a lo mejor hubiera entendido mejor esa situación, ¿no? Pero entonces que nos involucremos y nos veamos como sistema, ¿no? Y que yo entienda qué pasa en la escuela y que por ahí podamos ir trabajando en conjunto en pro del chavito, ¿no? Pero no solo Ana Paula, la educadora acuática de la alberca, que se queda en la alberca, ¿no? Sino entender que somos parte del sistema educativo del niño, me parece. Sí, sin duda, así como esa relevancia que tienen los educadores formales, escolarizados, nosotros somos una gran influencia, muy determinante en el proceso de desarrollo de nuestros alumnos. Somos impactantes, somos poderosos. Tenemos un poder que puede ser muy positivo y tenemos un poder que puede ser muy negativo. Nos podemos acordar de los entrenadores que tuvimos o los profesores que tuvimos de natación y van a saltar luego aquellos a los que adoramos y amamos y aquellos que odiamos y los mandamos por allá. Son los que se nos quedan grabados porque han generado nuestras emociones. Las nuevas tendencias ahorita en el aprendizaje en todos sentidos, educativos, deportivos, de cualquier índole,
tiene que ver con el trabajo de las emociones. El nuevo aspecto que tratamos nosotros con nuestras certificaciones es la neuroeducación. O sea, cómo trabaja tu cerebro a través de las emociones para poder expresar a través de tu cuerpo ciertas acciones que tienes pretendidas realizar de forma efectiva, eficaz y de una manera que te lleve a un mejor resultado. Aquí lo llamamos máximo potencial humano, el entrenamiento del máximo potencial humano. Y no es nada o no tiene nada que ver con el máximo rendimiento, sino con lo que tú puedes potencializar en cada una de tu etapa para que todos estos procesos que se deben de realizar en cada etapa lleguen a su mejor nivel. Pero, por ejemplo, en el lenguaje, la parte del máximo potencial humano para desarrollar el lenguaje sería a partir de los 2 años y hasta los 6. Por ejemplo, ahí es donde hay que trabajar mucho el lenguaje, historias, cuentos, teatro, expresión corporal, motricidad, la máxima capacidad potencial de un ser humano para desarrollar las capacidades motrices va a ser de los 2 a los 8 años. Tenemos que entender bien cuáles son estas etapas, aunque aún comentan que son temas muy antiguos. Claro que son temas muy antiguos, pero no importa que sean antiguos, la filosofía es tan antigua. El problema es que no lo aplicamos. Y mientras nosotros no apliquemos, es como no haberlo hecho. O sea, la intención es solamente este deseo de hacer las cosas. Realmente lograrlo es todo este trabajo del ser. Y si hiciéramos un resumen de todos estos diferentes puntos que nos hacen ver que no tengamos un trabajo de alto rendimiento o de máximo rendimiento, sería 1, el sistema, el propio sistema deportivo. 2, la falta de respeto a las etapas evolutivas de los niños. 3, creer con las falsas creencias de que con un trabajo tan especializado a temprana edad vamos a tener buenos resultados. Esa es otra falta de creencia. 4, hacer una buena detección de talentos deportivos de forma científica y metodológica. 5, detectar talento de entrenador. Hay unas características del entrenador, hay un perfil, pero después hay que entrenarlo al entrenador para llevarlo a ser de máximo, un entrenador de alto rendimiento, un entrenador de máximo rendimiento que tenga las capacidades para sacar el máximo potencial de tu nadador. Si yo soy limitado, ¿qué te transmito? Si solamente conozco 2, 3 cosas de fisiología, 2, 3 de psicología, 2, 3 cositas por allá, pues son las 2, 3 cosas que yo puedo aportar. No soy aporte. Y aquí hay que aportar con todo. ¿Estás comprometido al alto rendimiento y máximo rendimiento? Sí, cuando te comprometes de forma incondicional, eres capaz de hacer todo, como cruzar un charco, trabajar de albañil, trabajar de camarero, trabajar de para lograr un objetivo comprometido con tu país o con tu equipo de natación. A eso se llama un pensamiento irracional, hacer las cosas más locas por lograr que realmente se logren. Que luego se desvió el objetivo, aunque luego se desvió el objetivo de yo crucé el charco, hice todo por ser el mejor entrenador de México y me encontré que la vida me estaba esperando para otras cosas. Claro. Oye, Julio, nada más. Salir de tu estado de confort. Sal de tu estado de confort. Haz cosas locas. Imagínate, créate, reinvéntate, comprométete. O sea, nada más con el comentario que acabas de sacar, creo que es un ejemplo de por qué existe este programa, ¿no? Ya vieron, seguí esa invitación, Julio, ¿no? Y entonces, pues se empiezan a crear las locuras, ¿no? Oye, y por último, hay un tema que acaba de sacar Oscar Velázquez y que, bueno, es un tema súper controversial, pero me parece que también es importante tocarlo. Dice, el otro tema importante es que hoy en día las escuelas de natación no invierten en sus profesores. Pagan poco, no pagan capacitaciones y eso trae por consecuencia mala clase, cero compromiso y es un círculo vicioso. ¿Cómo ves este tema? Porque es muy controversial.
súper interesante. Gracias, Oscar, por comentarlo. Este círculo vicioso se genera porque nosotros lo permitimos. Entonces, nos quejamos mucho. Estamos asumiendo un personaje de víctima. Ay, es que los empresarios no pagan bien. Ay, es que el empresario no me apoya. Ay, es que esto. ¿Qué hacemos para que nos paguen más? O sea, no esperen a que con lo que podamos saber y generar, tenemos que generar. O sea, no podemos estar esperando nada más así. Hay una parte entendible del empresario, pero hay otra parte que nosotros hemos permitido que así sea. Y este pensamiento transformador requiere de hacer cosas irracionales, como decir, ya no vengo a dar clases si no me pagas a partir de ahora por mi preparación, que he invertido mucho, 100, 150, 200 pesos la hora. Dame un contrato laboral que ahora, fíjate, no sé en qué incidimos nosotros, pero que ahora ya no va a haber este sistema de outsourcing, ¿no? De trabajar por tu cuenta y trabajar como por honorarios. Ya tiene que estar regulado, se va a ir regulando esto, pero todo eso es un trabajo de derechos laborales. Nosotros hemos permitido que nos paguen 50 pesos la clase. Nosotros hemos permitido que no me den seguridad social. Nosotros hemos permitido muchas cosas, pero no hemos permitido porque nos está haciendo falta empoderarnos. Oye, ¿qué te pasa? Yo soy educador acuático, yo soy entrenador, yo tengo esta preparación, yo tengo esta formación. Mi trabajo vale por la inversión del conocimiento. El conocimiento es poder y tiene un valor. Claro. Pero mientras nosotros no lo hagamos validar, nadie lo va a validar. Aunque hagamos una gran asociación, si seguimos permitiendo este tipo de trabajos, no se va a lograr. Y la unificación aquí, como no hemos aprendido en la edad preescolar a trabajar en grupo, en solidaridad, sino que aprendimos en la escuela, Pau, tú tienes que ser la mejor, tú tienes que sacar 10, tú tienes que ir a la escolta, y cuidadito y me saques un 9. ¿Eso qué generó en nuestras creencias? Competencia, 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 ser el mejor, y cuando la competencia mete sus manos, se desestructura todo el ámbito de la comunidad social. Claro, y ahí el tema, o sea, como tip, ¿no? Me parece que hay una parte de exigir, porque lo podemos exigir, porque además la responsabilidad que hay en nuestras manos es muy grande, pero sin duda lo que funciona muchísimo también es demostrar los resultados, ¿no? Y si tienes los resultados, de verdad que le puedes contraargumentar al dueño y muy difícilmente el dueño va a tener, no va a ceder ante ciertas peticiones. Hay que negociar, por supuesto, y más en esta época de pandemia que todos estamos sufriendo en términos de lana en ese sentido. Pero si tú tienes, a mí algo que me funcionaba muchísimo cuando trabajaba en alberca es decir, a ver, tengo alumnos que tienen 5 años conmigo, ¿no? Mis grupos tienen tanta gente siempre, ¿no? Tengo estas capacitaciones y he logrado esto con mi gente, ¿no? Si tú llegas con esos argumentos y te dicen que no, entonces muévete. O sea, así es simple. Pero fíjate, más allá de eso, Ana, ¿quiénes de nosotros conocemos nuestros derechos como trabajadores? O sea, ¿quiénes hemos leído la Ley Federal del Trabajo? No sabemos nada de nuestros derechos. Y cuando le dices, oye, no, por ejemplo, a un alumno de nuestra certificación le ayudamos porque lo corrieron de una acuática. Entonces lo corrieron y le querían dar 5,000 pesos. Llevaba 10 años trabajando ahí. Entonces tú sabes que nosotros tenemos un grupo de asesoría y de abogados de lo laboral y pudo justificar que había trabajado 10 años ahí. La indemnización fue de cerca de 100,000 pesos. Claro. Pero el chico, como todos, como no sabemos esos derechos que tenemos, me hubiera agarrado los 5,000 pesos y me hubiera alargado. Pero igual, ¿qué derechos tengo? Por ejemplo, si yo empiezo a trabajar por honorarios, pero si trabajo por honorarios, el jefe
no me debe demandar hacer lo que yo hago. Si el empresario empieza a mandarme lo que yo hago, se hace una vinculación laboral ya, en la cual tú ya no adquieres derechos de trabajar por honorarios, debes de pasar a una plantilla porque tienes un plan y una cierta organización donde hay un jefe que da la orden y tú eres el trabajador, y esa vinculación ya te tiene que dar el derecho como un trabajador. Detalles como esos, los ignoramos. Entonces, por eso a veces estamos un poquito fuera de lo que podemos pedir, no exigir, sino pedir simplemente en un plan amistoso. Oye, pues yo creo que tengo derecho a esto porque aquí lo marca la ley. Pero también ya sabes que la ley es muy interpretativa, pero cuando está escrita y determinada, si tú quieres ganarla, la ganas. Claro, sí, claro. Oye, Julio, mira, no voy a seguir porque nos podríamos estar hasta las 5 de la mañana, pero yo creo que necesitamos un capítulo 2 de esto. Incluso por aquí, déjame encontrar, Michelle nos dice que muy interesante cada punto que has tocado y que no hay que olvidar el sentido humano que tú tanto mencionas y que por favor te invitemos muchas, muchas veces más. Así que le voy a hacer caso y te voy a traer más seguido. Bueno, ya saben que yo yo funciono como un acompañante del desarrollo del potencial humano de los educadores y entrenadores. Por eso hacemos nuestras certificaciones, Ana, y tú sabes que bueno, tú eres una alumna de este coaching que llamamos coaching personal para nuestros educadores acuáticos. Y siempre acompañamos, ¿no? Todos los procesos. Oye, tengo una bronca laboral, tengo una bronca con los papás, tengo una bronca con estos alumnos. Pues eso va implícito, ¿no? Aunque no sean de nuestra certificación de educador acuático, siempre estamos dispuestos por querer aportar algo que modifique y transforme, pues, una nueva pedagogía de la enseñanza y que podamos tener nadadores más longevos, más a largo plazo. Esa es la idea. Esa es nuestra contribución. Prepararlos para que ustedes ya los vayan llevando al rendimiento deportivo. Poco a poco. Oye, Julio, y cuéntame un poco, cuéntale a los que están aquí, ¿qué traes en puerta? Porque siempre hay cosas nuevas contigo. Bueno, pues ahorita ya empezamos el 4º ciclo de la certificación de educador acuático. Empieza el sábado, son 2 fines de semana donde vamos a ver todo lo del trabajo de la natación escolar y la iniciación al entrenamiento, y luego el módulo 4 que es natación terapéutica, y después tenemos una gran reunión de prácticas presenciales profesionales para los alumnos SEA. Aquí vamos a hacer prácticas con niños de carne y hueso, de bebés, de preescolares, de escolares, de nadadores y de problemas terapéuticos, de espalda, de rodilla o algún trastorno. Y eso lo hacemos el 19 y 20 de junio en la Ciudad de México. Esta presencial, bueno, pues siempre es súper motivante para todos los educadores acuáticos porque es el momento realmente de la práctica. Esto es una presencial para todos los alumnos, y posteriormente empezamos con la certificación de terapeuta acuático, que es la segunda certificación que sacamos. Y para febrero del 2022 sale la certificación de entrenador superior de natación. Entonces, en estas 3 modalidades, que son las carreras que trabaja la Universidad de Ciencias del Deporte, a la cual estamos adscritos, tenemos el área terapéutica o fisioterapéutica, tenemos el área de educación con la educación física y tenemos el área de entrenamiento con su carrera de entrenador. Así es que estas son certificaciones académicas universitarias con un número de REBOE y con un registro ante la red Conocer, y que permite esto, entrenarnos en el máximo potencial como educador, como entrenador, como terapeuta acuático. Esos son los proyectos que hay este año. Nada más. Sí.
Oigan, pues ya les voy adelantando que yo no voy a perder la sesión práctica. Ahí voy a estar porque tengo pendiente un par de prácticas, lo tengo que confesar. Pero además, si Julio me lo permite, ahí voy a estar tomando videito y algunas fotitos para compartirles de qué se trata esta parte de las prácticas, que son maravillosas y es la mejor experiencia que se pueda tener de las certificaciones. Y qué bueno que ya se está regresando a la presencialidad poco a poco. Así que, ahí nos vemos 19 y 20, ¿no, Julio? 19 y 20 de junio son casi 20 horas prácticas, todo el día metidos en el agua, no hay opción a mucha teoría porque ya le hemos dado durante los webinars y es la parte más preciosa, ¿no? Porque vamos a trabajar directamente con el alumno y ahí aplicar todas las estrategias. Buenísimo, buenísimo. Y siempre, bueno, pues, cada 15 días un webinar gratuito, profundo, con mucha información. No solamente es el gancho, aunque también es el propósito de despertar conciencia, de enrolarlos, de decirles, oigan, entren a la certificación, quieren saber más, quieren comprometerse más, quieren ser entrenadores de alto rendimiento, pues seamos gente de alto rendimiento, del máximo potencial. Vamos a explotar nuestro máximo potencial. ¿Cómo? Pues preparándonos. Ahí están las certificaciones, becas, facilidades de pago. Bueno, más podemos hacer para que entren. Ahí está, pues buenísimo. Están al pendiente de las redes sociales de la asociación, que están en Facebook como Asociación Nadar Sin Fronteras. Si por ahí hay alguien no lo sigue, sígalo ahora. Y también en Instagram están como @nsf.mex, ¿correcto? Sí. Y entonces por ahí van a ver toda la información, tanto de los webinars como de los módulos, las certificaciones y todo, y la verdad es que vale muchísimo la pena. Y voy a hacer un comercial adicional que tiene la asociación, porque yo amo esa parte. La asociación tiene 4 libros que están buenísimos y que sirven muchísimo de apoyo para todos aquellos que están haciendo la certificación. Y si no la han hecho por alguna razón, échense el libro, cómprenlo, lo que les va a dar una buena pauta para empezar a trabajar y que en cuanto puedan se incorporen a la certificación. La verdad es que están súper buenos los 4. Recuérdanos los nombres, Julio. Sí, es natación en etapa preescolar, natación en etapa escolar primaria, natación en etapa escolar secundaria y las sesiones de confinamiento. Son los 4 libros que hemos elaborado en esto de la pandemia y que ya tenían una edición y esta es la segunda edición, ya más digitalizada, pero que efectivamente marca toda la pauta del desarrollo integral y además paralelo a la escolarización de los chicos. Entonces van a apreciar muchos aspectos de la escolaridad formal transferida al medio acuático. Es muy interesante este método. Entonces, los invitamos. Además, hay promociones y, bueno, hay un chorro de cosas para poder tener libros que no escribimos. Son de los pocos libros que hemos escrito mexicanos para mexicanos o para latinoamericanos, porque casi toda la información la recibimos de España o de Argentina. Son nuestros primeros intentos de hacer documentación de educadores o de entrenadores mexicanos. Así es que también los invitamos para que participen en nuestra segunda edición, que van a entrar otras 100 sesiones de confinamiento y presenciales, que es un libro que también estamos ahí tratando de sacar este año. Invítame, ¿no? So, claro. Ahí te mando mis sesiones. Ese es el proyecto de la FER. Aparte de los proyectos de FER, de Figuras Infinitas, y hay un chorro de proyectos que tenemos todavía. Oye, bueno, paréntesis rapidísimo. Si no han visto el live de Criaturas Infinitas, búsquenlo en YouTube. Está como Fer Tenorio, Criaturas Infinitas, lo pueden encontrar. Pues quien no sabe, Fer es la hija de Julio y que trae un proyecto buenísimo en cuanto a juguetes acuáticos. Y me acordé muchísimo de Fer esta semana porque les puse a mis alumnas de preescolar unos popotes y fue como de, ¿qué van a hacer con ellos, no? Y entonces hicieron ahí unas cosas, hicieron como caracoles y estaban nadando como caracoles en el agua y se caían y encontraban 1000 formas y me acordé tanto de Fer, dije, tendré que verlo esto Fer, pero
Pero bueno, si no han visto ese, échenle un ojito porque ese proyecto está buenísimo, buenísimo. Y si también lo quieren ver, está en Instagram y también lo pueden encontrar fácilmente. Y bueno, Julio, pues ahí vamos a estar al pendiente de todas las locuras que traes, por supuesto, y también les estaremos compartiendo la información en la página. Y por último, déjame invitarte a ti y a todos los demás a nuestra conversación del próximo miércoles. Vamos a tener próximo miércoles 19 a las 8:30 de la noche igual, va a estar con nosotros el coach Martín Alonso. Él es capacitador y certificación de CICET desde 1994, por CEP, por CONADE y por la Federación Mexicana de Natación. Así que, y es, bueno, catedrático de la Universidad de Chapingo y algunas cosas más. Así que también va a ser una conversación muy interesante con él. Ojalá que todos los que nos vieron nos puedan acompañar y ojalá que tú tengas dentro de tu agenda tan ocupada, a ver si por ahí nos echas un ojito el próximo miércoles. Claro, para ver a mi gran amigo Martín, claro que sí. Bueno, pues buenísimo. Yo nada más el último comercial. ¿Sí? Todavía están abiertas las inscripciones hasta el viernes para el módulo 3, natación escolar y iniciación al entrenamiento, donde van a aprender cantidad de cosas que hemos hablado hoy. Y el módulo 4, que es la natación terapéutica. Luego sale la convocatoria de terapeuta acuático y el 5º ciclo de educadores acuáticos, más el 3er ciclo de CTA para acabar nuestro programa el 16 de diciembre. Todos los fines de semana ocupados, todos los fines de semana ocupados. Afortunadamente y gracias a la confianza que ustedes nos dan, porque si no estuvieran ustedes, los proyectos no se realizan. Así es, Julio. Pues allá está, listísimo. Si no se han inscrito, aprovechen de una vez. Y bueno, y escríbeles para tener más información. Y bueno, ahora me tocan mis comerciales. Acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. En los 3 estamos como Y Además Nadamos. En YouTube, échanos la mano, suscríbanse. Sobre todo les va a servir muchísimo para encontrar las conversaciones que no han visto y va a estar muy bueno. Y pues, cada vez que vean una conversación y si les gusta, regálenos estas reacciones de Facebook, de YouTube o de Instagram que nos den chance y ayúdennos compartiendo a todos sus amigos para que sigan llegando a más y más personas. Pues listo, Julio, fue divino platicar esta noche contigo. Siempre me encanta compartir estos espacios. Muchísimas gracias. A ti, Ani, muchas gracias y sabes que te amo, te adoro con locura y a seguir adelante en este proyecto. Que todavía viene lo mejor, Ya has creado la base, ahora viene lo mejor. Tan. Muchas gracias, Julio. Un abrazo a todos los que nos están viendo por acá y los espero el próximo miércoles. Nos vemos. Chao.